Muy buenos días. La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y el Ejército Nacional, en desarrollo de una investigación adelantada por falsificación y contrabando de medicamentos, ha desarrollado una serie de actividades investigativas que ha llevado a la captura de 18 personas en las ciudades de Medellín e Ipiales, que harían parte de una organización delictiva precisamente dedicada a desarrollar estas conductas de falsificación y contrabando de medicamentos. Igualmente, en desarrollo de la actividad investigativa, se desarrollaron 29 diligencias de allanamiento y registro en un número igual de inmuebles en estas ciudades, donde se logró incautar más de 1,5 toneladas de medicamentos falsos y deteriorados que pretendían salir al mercado. Estos medicamentos en este estado, que iba a ser distribuido a la población de estas ciudades, superaría el valor de 1.000 millones de pesos. Igualmente, en desarrollo de esta actividad desarrollada por la Fiscalía General de la Nación, dentro de la investigación por falsificación y contrabando de medicamentos, se hallaron 200 millones de pesos en efectivo que corresponderían precisamente a las ganancias de esta actividad ilegal por parte de este grupo de personas que harían parte de esta organización delictiva dedicada a la falsificación y contrabando de medicamentos. Para llegar a la materialización de estas conductas delictivas, el proceso de investigación logró establecer los modos que utilizaron esta organización delictiva precisamente para el contrabando, la falsificación y la utilización de medicamentos de uso exclusivo. En relación con el contrabando, se logró establecer cómo ingresaban ilegalmente al país estos medicamentos provenientes de Venezuela y de Ecuador. Productos que tenían como característica común que estaban vencidos, descontinuados, incluso descompuestos. Esto igualmente era sometido a un proceso de falsificación, es decir, las cajas de los fármacos eran adulterados, los lotes de referencia o de registro de estos medicamentos igualmente llegaban en estas condiciones. Es decir, que los pacientes estaban recibiendo una medicina cuyo contenido no correspondía ni generaba el efecto pretendido teniendo en cuenta el estado de salud que podía estar padeciendo y que obviamente generaba un nuevo riesgo para su salud, incluso para su vida. Igualmente los mecanismos de los medicamentos de uso exclusivo que eran utilizados por particulares. Aquí se pudo determinar cómo estos medicamentos de uso exclusivo de las EPS llegaban a manos de esta organización ilegal. Es decir, lo que está permitiendo la investigación determinar es que empleados de las EPS se están prestando o están siendo cooptados por esta organización delictiva para que estos documentos lleguen a los particulares e igualmente lleguen a ser parte de este mercado negro de falsificación y obviamente contrabando de medicamentos, concretamente en Medellín e Ipiales. En consecuencia, las 18 personas capturadas deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, corrupción de medicamentos, ilícita explotación comercial y usurpación de derechos de propiedad intelectual. La investigación obviamente continuará en la medida en que se ha podido determinar que otras personas pueden estar involucradas en estos hechos e igualmente funcionarios vinculados a este negocio ilícito, que con su actuar están atentando contra la salud y vida de los colombianos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primero que todo,
de parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos INVIMA, darle los más sinceros agradecimientos a la Fiscalía y en este caso en cabeza del director, el doctor Leonardo Cabana, por hacernos parte de este operativo. El INVIMA tiene dentro de su misión la de promover y proteger la salud de los colombianos y el tema de la legalidad es un tema estructural dentro de las acciones del INVIMA, porque debemos garantizar que los medicamentos y en este caso que nos convoca hoy, los medicamentos y dispositivos médicos, pues cumplan con los efectos que dicen cumplir y procuren la mejoría de los pacientes y no pues un deterioro de su estado de salud. Para trabajar en la legalidad, el INVIMA ha hecho acciones propias y también acciones conjuntas. Al cierre del año pasado, el INVIMA había acompañado más de 18 operativos de otros establecimientos estatales y había liderado de manera propia 23 acciones directas contra la ilegalidad. Esta es una de las acciones compartidas en donde se conjugan los esfuerzos de instituciones estatales, Fiscalía, INVIMA y Ejército Nacional para lograr este operativo. En manera de resumen, yo voy a comentar sobre los aspectos que han puesto en riesgo la salud de los colombianos. El primero es que se encontraron productos que estaban utilizando materiales de envase de productos que habían perdido el registro sanitario, pero pues la organización se había hecho a sus materiales de envase y estaba allí empacando sustancias que desconocemos su contenido y por lo tanto no sabemos el efecto benéfico o inclusive maléfico que pudiera tener sobre la salud. Lo segundo, se encontraron medicamentos con fechas de vencimiento ya expiradas. O sea, estamos hablando de un medicamento que pudo haber sido fabricado de manera legal, pero al tener una fecha de vencimiento expirada, pues es un medicamento que inmediatamente se considera un medicamento fraudulento o alterado y no sabemos entonces los efectos que ese medicamento hubiera podido tener sobre las personas. Eso, por supuesto, pues implica un riesgo para la salud. Lo tercero son medicamentos que se encontraron, que eran medicamentos de control o de uso controlado que estaban depositados y almacenados en grandes cantidades, que pues ponen de nuevo en entredicho el efecto que pudiera tener ese medicamento o inclusive el uso que quisieran hacer de él. Estamos hablando, por ejemplo, del diazepam, que no era, en los allanamientos pues se encontraron volúmenes que obviamente no son los del tratamiento de una persona, sino que eran para la venta o de verdad que no podemos inclusive saber si pudiera tener otro uso porque pueden tener efectos sobre el sistema nervioso central y utilizarse como medicamentos para otros actos delictivos. Cuarto, se encontraron de manera general en muchas de las instalaciones problemas de almacenamiento que en primera medida esto puede alterar las características de fabricación del producto. Si un medicamento no se almacena en las condiciones que el fabricante ha establecido, la acción del medicamento puede cambiar y su efecto también es impredecible, por lo tanto este también es un riesgo para la salud. Y el último, implica, además de un posible daño directo a las personas, también un daño a las finanzas del sistema de salud colombiano, porque se trata de la comercialización de medicamentos que son de uso institucional por canales comerciales. O sea, son medicamentos que una empresa de plan de beneficios o administradora de plan de beneficios los compró para el uso de sus pacientes, pero terminan siendo comercializados de manera por fuera del canal institucional, obviamente a precios mayores, y alguien se está lucrando entonces de los recursos públicos del país y del sistema de seguridad social del país. De esta forma, pues este operativo ha ayudado a evitar que se o que se pongan en riesgo los colombianos al retirar del mercado este volumen de medicamentos que se encontraron. Dentro de los productos encontrados también estaban dispositivos médicos como jeringas, guantes y algunas pruebas de laboratorio. Entonces, si alguien estaba usando una prueba de laboratorio que estaba vencida o que no se conoce su procedencia, pues pudo tener un diagnóstico diferente al que se buscaba y el manejo de esa patología también pues no era el que debía haberse hecho.
Creo entonces que esta es una noticia pues de importancia para la seguridad de los pacientes y esperamos o buscamos que continuar con estas acciones para seguir promoviendo y en este caso protegiendo la salud de los colombianos. Doctor, muchas gracias. Comenzamos la rueda de prensa con Juana Carvajal de Teleantioquia. Buenos días. Yo quisiera saber de pronto si entre los capturados, específicamente en Medellín, se tiene de pronto algún perfil de alguna persona que pertenezca a una organización ya de pronto más nombrada o sean reincidentes o qué perfiles son los de estos capturados. Sí, estas personas que fueron objeto de judicialización por parte de la Fiscalía General de la Nación, se ha podido determinar, hacen parte de una red que participa en todo el eslabón del contrabando, es decir, interviene en el contrabando de los medicamentos que provienen de Venezuela, Ecuador, en el transporte interno de las ciudades fronterizas a la ciudad de Medellín y posteriormente la distribución en droguerías para ponerlas también en dispensarios y centros de salud. Es decir, son redes ya claramente determinadas, cada uno con un rol específico dentro de la organización. Lo que está llevando a la Fiscalía a determinar es que estas organizaciones no solamente son organizaciones locales en Medellín o Ipiales, sino que se están extendiendo a gran parte del país. Ya ustedes han conocido que hace unas semanas también se desarrolló un procedimiento en Barranquilla donde también se visibiliza este fenómeno en esta ciudad y la investigación lo que pretende es entrar y ahondar en todo este fenómeno que se puede estar presentando a lo largo y ancho del país. Continuamos con Mauricio Beltrán, de CMI. Gracias. Doctor Cabana, estos medicamentos venían de Ecuador y de Venezuela. O sea, ¿producto interno también había o se ha logrado determinar eso? También esa pregunta como para el doctor Lima, el doctor Sierra. Si estos medicamentos tienen algún control y también para qué drogas, o sea, esos medicamentos, para qué enfermedades eran tratados o se sabe más o menos para qué pacientes. Bueno, hablando de los medicamentos, dentro de los medicamentos que se encontraron en este operativo, habían medicamentos habían antibióticos, habían medicamentos anticonceptivos, habían inclusive también se encontraron medicamentos para la anticoncepción o el método del día después. Habían, como mencioné también, algunas pruebas diagnósticas que se utilizan para identificar pacientes que pudieran estar en riesgo de sufrir de diabetes. Se encontraron algunos productos oncológicos para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central, específicamente habían unos antidepresivos oncológicos y de manera general inclusive pudieron encontrarse también productos para el manejo de enfermedades, nosotros lo llamamos como enfermedades raras o enfermedades poco prevalentes. Digamos, había una gran variedad, no había un solo producto en particular. Continuamos con Juan Carlos Giraldo, Redman Noticias. Buenos días. Estas personas lograban vender estos medicamentos directamente a EPS o a entidades prestadoras de salud, y si alcanzaron a recibir o no dinero por parte del Estado por la venta de estos medicamentos. Como vemos, la investigación ha arrojado estos resultados. Lo que ha determinado el proceso judicial es que estos medicamentos eran vendidos a droguerías y distribuidores que también se encargaban de, obviamente, de ponerlas en dispensarios y en centros de salud. Es decir, ya era un tráfico interno que se estaba dando en relación con estos medicamentos, que lo que nos llamaba la atención es que eran productos vencidos, en su gran mayoría descompuestos y descontinuados. Es decir, la salud pública de los colombianos obviamente se está dando un riesgo grave precisamente
por la distribución de estos medicamentos. Obviamente las ganancias, como lo pueden, digamos, advertir en este caso, esa tonelada y media aproximada de medicamentos incautados tenían un valor aproximado de 1.000 millones, un poquito más de 1.000 millones de pesos puesto en el mercado, y adicionalmente en las diligencias de allanamiento se encontraron 200 millones de pesos en efectivo. Es decir, vemos cómo este negocio ilícito de los medicamentos es bastante rentable para estas organizaciones delictivas. ¿Recibían plata del Estado? ¿En algún momento recibieron plata del Estado por estos medicamentos o por recompras o devoluciones o algo así? No, la investigación lo que está determinando es que esta organización delictiva está cooptando a algunos empleados de las EPS precisamente para apoderarse de esos medicamentos de uso exclusivo que solamente pueden distribuir las EPS, pero a través de esta actividad ilícita lograban hacerse a estos medicamentos para ponerlos en el mercado negro, obviamente, para su venta en estas condiciones que hemos anotado.